Muy buenas noches. Yo soy la doctora Isaura Cornelio, gastroenterólogo pediatra, formada en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente laboro en mi país, República Dominicana. Soy coordinadora del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital General de la Plaza de la Salud y coordinadora del programa de trasplante hepático pediátrico. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de infección por Helicobacter pylori en niños. Bueno, pues vamos a hablar acerca de infección por Helicobacter pylori en niños. Y sabemos que la infección por Helicobacter pylori es una situación que afecta de forma importante en nuestros países de Latinoamérica. Ya son más de 30 años de su descubrimiento y esta infección sigue siendo la causa más frecuente de enfermedades gástricas y duodenales. Y además es la causa principal de gastritis crónica, de úlcera péptica, de linfoma mal gástrico y adenocarcinoma gástrico en los adultos. Esta bacteria es un bacilo gram negativo, curvado, espiral y microaerofílico que sobrevive en el estómago humano. Se ha asociado a diferentes enfermedades digestivas y existen más de 24 especies de este género. Esta bacteria tiene una forma de sacacorchos cuando se encuentra en la mucosa gástrica, pero es menos espiral cuando crece en medios artificiales. También podemos ver acá que tiene 4 a 8 flagelos polares, que estos flagelos son fundamentales para su movilidad y que también están recubiertos por una vaina de estructura lipídica, al igual que la membrana externa, que parece tener la misión de proteger a los flagelos de su degradación por el medio ácido del estómago. Su característica más importante es la potente ureasa, que es capaz de hidrolizar la urea. Tiene también dos enzimas que son muy útiles para su identificación cuando crecen en medio de cultivos, que son la oxidasa y la catalasa. Pues bien, la vía de transmisión de Helicobacter pylori no está claramente establecida, puede ocurrir fundamentalmente durante la infancia y probablemente se debe a transmisión entre los mismos niños. Sabemos que infecta la mucosa gástrica de forma crónica, que es la infección más prevalente del planeta, afectando al 50% de la población mundial. Y durante la primera infancia y probablemente se debe a esa transmisión entre los mismos niños, ya que los niños comparten y hacen meriendas compartidas en los colegios, comparten con sus amigos. En cuanto a su epidemiología, vemos que los países desarrollados tienen niveles muy excepcionales de esta infección durante el primer año de vida y una baja incidencia en la infancia que va luego aumentando posteriormente con la edad. Mientras que en los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados, la prevalencia es mucho más alta. Y ya para el final del primer año pueden ver niños afectados. Puede también afectar a la mayor parte de la población infantil y a la adolescencia. En cuanto a lo que es la colonización de la bacteria Helicobacter pylori, vemos que la mucosa gástrica es su predilecta. Hay varios factores que están relacionados, como es la virulencia de este microorganismo, la susceptibilidad que tenga el huésped y también las condiciones ambientales, como son el nivel socioeconómico. Pero principalmente las vías de transmisión que conocemos es de persona a persona, ya que hay una mayor incidencia de infecciones por Helicobacter pylori en los niños cuyos padres o madres están también infectados. Está la vía fecal oral, donde vemos que hay patrones sociales y geográficos que demuestran una alta incidencia en la población en estos países que están en vías de desarrollo. Y también la vía oral-oral, donde se ha visto que el Helicobacter pylori ha sido aislado de la saliva y también de la placa dental, lo que podría sugerir
que una cavidad oral sea un reservorio natural de esta bacteria. Pues bueno, y la clínica, la mayoría de las personas que tienen infección por Helicobacter pylori pueden mantenerse clínicamente en silencio durante toda una vida, pero hay una minoría importante en la que provoca enfermedades gastroduodenales, particularmente úlcera péptica, cáncer gástrico no cardial y linfoma del tejido linfoide tipo MALT. También puede aumentar el riesgo de ulceración y hemorragia duodenal en aquellos pacientes que están utilizando antiinflamatorios no esteroideos como son la aspirina. Y también el Helicobacter pylori pues es responsable de los síntomas de un subgrupo de pacientes que presentan dispepsia funcional. Pero en sentido general vamos a ver, y principalmente en la edad pediátrica, que la mayoría de los niños pueden ser asintomáticos, pero hay un grupo que presenta dolor abdominal que puede ser a nivel epigastrio, pero también umbilical, aunque es un poco menos frecuente. Pueden presentarse vómitos en aproximadamente la tercera parte de los niños, anorexia con pérdida de peso, pirosis y sensación de plenitud. Ocasionalmente, Helicobacter pylori puede ser la causa de una enteropatía con pérdida de proteínas, puede llevar a retraso pondoestatural, porque recordemos que muchos de estos síntomas, cuando se presentan en edades muy cortas, pues los niños no tienen la capacidad de expresar los síntomas y muchas veces tienen conductas como simplemente dejan de comer, comen poco, se hacen un poco selectivo. Por lo tanto, puede verse la sintomatología reflejada como simplemente una falla de crecimiento en niños que han empezado con esta infección desde edades muy tempranas. También se han descrito diarreas crónicas, talla baja y retraso puberal en niñas preadolescentes y anemia ferropénica que no tiene causa explicable, pues es importante buscar una infección por esta bacteria. El diagnóstico, pues el diagnóstico no es igual para los niños como lo es para los adultos. En pediatría se considera que el diagnóstico debe efectuarse a través de métodos invasivos que van a precisar de una endoscopía para realizar el diagnóstico. Los métodos no invasivos van a estar reservados para el control de la erradicación. Estos métodos no invasivos en los adultos se pudieran en algunas circunstancias considerar como método diagnóstico. Sin embargo, es importante que recordemos que en la edad pediátrica se considera que es obligatorio realizar una endoscopía. Y bueno, cuando hablamos de los métodos invasivos, la endoscopía, ya sabemos que es el método más sensible y específico para hacer el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. Este estudio permite visualizar la mucosa gástrica, cuyo aspecto puede variar desde un leve eritema hasta una nodularidad muy intensa, que de hecho es muy característica y la presentan muchos niños. También la endoscopía nos permite determinar qué tipo de enfermedad presenta el paciente, si es una enfermedad gastroduodenal producida por la bacteria, úlceras, etcétera. Pero también, algo muy importante, nos permite tomar biopsias para el examen histológico, también para realizar cultivo microbiológico con estudio de sensibilidad y antibiograma, que estos van a ser usados luego para el tratamiento. Y de forma optativa se pudiera también realizar un test de ureasa rápida. Pero principalmente las tomas de biopsias son sumamente importantes y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del tratamiento. Pues bien, en la histología de esta muestra tomada en la endoscopía, pues se va a ver la existencia de una gastritis antral superficial, pero también podemos encontrar el bacilo identificado en mediante la tinción de Giemsa, donde el patólogo corrobora la presencia de Helicobacter pylori en esta muestra enviada.
Se pueden obtener también, como le mencionaba, muestras para cultivo, con la posibilidad de investigar la resistencia antimicrobiana y detectar los factores de patogenicidad específicos del Helicobacter pylori, como son el CAC-A y el BAC-A. Se puede también realizar en la misma sala de endoscopía un test de ureasa que permite un diagnóstico rápido de la presencia del Helicobacter en una muestra de mucosa gástrica obtenida durante la exploración endoscópica. También tenemos que saber que la prevalencia de determinados factores de patogenicidad, como son la citoxina asociada a estos genes, el CAC y el BAC, y la toxina vacuolizante asociada al gen BAC, se relacionan con la aparición de úlceras y cáncer gástricos en el adulto. Por lo tanto, esto es muy importante porque cuando se encuentra una gastritis muy agresiva, se pueden medir estos factores y se determina el riesgo que presenta este paciente de presentar en algún momento de la vida pues un cáncer gástrico. En cuanto a los métodos no invasivos, estamos hablando del test de aliento con urea marcada con carbono 13, específicamente para los niños, ya que en los adultos se utiliza el carbono 14. También hablamos de serología, que puede ser en suero, en saliva y orina, y la determinación de antígeno del Helicobacter pylori en heces. Entonces, se basan estos estudios en esa capacidad que tiene esta bacteria de producir ureasa, que es una enzima extremadamente potente que va a hidrolizar la urea que se administra, liberándose como CO2 marcado que va a ser excretado en la respiración. En los niños esta prueba se utiliza como con el carbono 13 marcado, ya que el 13 es un isótopo natural y no reactivo que puede emplearse sin ningún riesgo de efectos secundarios, como sí tiene el carbono 14. Esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% y es el método más fiable en el seguimiento y control de la infección ya luego de alrededor de 4 a 8 semanas después de haber terminado el tratamiento erradicador. Recordemos entonces acá que esta prueba va a ser utilizada principalmente para verificar el tratamiento de erradicación. Esta prueba se hace, digamos que bastante fácil, es muy sencilla. Después de unas 6 horas de ayuno, se va a obtener en el niño una muestra basal de aire expirado y luego se va a administrar una solución de ácido cítrico que en niños también se puede sustituir por un jugo de naranja natural, seguida luego entonces del carbono 13 marcado a una dosis de 1,5 miligramos por kilo de peso corporal, con un máximo de 75 miligramos. Entonces, la segunda muestra se va a obtener 30 minutos luego de esta primera y en los niños se va a considerar esta prueba positiva cuando los valores son por encima de 4,000 en el exceso del carbono 13 que fue expirado. Pues bien, cuando hablamos de la serología, los más empleados son los que utilizan la técnica de ELISA, y aquí tenemos el inmunoblot que permite la identificación de anticuerpos circulantes frente a proteína CAC y BAC como marcadores de virulencia. También podemos ver que la serología realmente tiene una sensibilidad que no supera el 60%, por lo tanto esto limita lo que es su aplicación como método diagnóstico en los niños y la disminución de los títulos de anticuerpos tras la erradicación, recordemos que es lenta y que varía también de un individuo a otro. Entonces, cuando hablamos de anticuerpos, la detección de antígeno en heces para el Helicobacter pylori, sabemos que esta determinación en los niños que están infectados había aportado inicialmente una sensibilidad entre un 80 a un 90%,
como método diagnóstico y de control después del tratamiento. Sin embargo, hay estudios recientes en los que se han obtenido valores mucho más bajos, por lo tanto, su especificidad queda un poco cuestionable y se cree que no es un método tan fiable como anteriormente se consideraba. Ya hablando del tratamiento del Helicobacter pylori, pues bueno, lo importante es que ya una vez que tenemos nuestro diagnóstico hecho de infección por Helicobacter pylori, debemos plantearnos la posibilidad del tratamiento para todos los pacientes que presenten síntomas gastroduodenales y enfermedad ulcerosa. Sin embargo, se cuestiona mucho el valorar si es conveniente administrar tratamiento en pacientes que sean asintomáticos o que no tengan una patología demostrada, dado que sabemos que la combinación de antibióticos no está exenta de efectos secundarios y por lo tanto no estaría indicada como una terapia de forma indiscriminada en todos los pacientes. La realización previa de un cultivo y el estudio de la resistencia antibióticas de ese tejido garantiza tener mayores posibilidades de una curación, ya que el tratamiento va a ser específicamente con los antibióticos que son sensibles en el antibiograma. Entonces, el tratamiento ideal será aquel que consiga una tasa de erradicación superior al 90%, con menor tiempo de duración para asegurar el cumplimiento y, por supuesto, con mínimos efectos secundarios. Entonces, la pauta inicial a seguir que tenemos es la triple terapia, donde combinamos dos antibióticos y un antisecretor, o también pueden ser utilizadas sales de bismuto. Cuando tenemos la posibilidad en nuestros países, recordemos que en muchos países de Latinoamérica no tenemos las posibilidades de los países desarrollados de hacer cultivo con antibiograma, pero si nos permite nuestro medio tener esa posibilidad, el tratamiento de elección para la erradicación del Helicobacter pylori en los niños debe estar basado en una triple terapia que va a combinar un inhibidor de bomba y dos antibióticos. Acá los antibióticos serían amoxicilina más claritromicina o metronidazol, que van a estar administrados 2 dosis diarias durante 14 días. Entonces, esta decisión sobre cuál de ellos vamos a utilizar dependerá del resultado de nuestro antibiograma. Se ha considerado que las diarreas asociadas a antibióticos y la sintomatología que provocan los antibióticos son una causa importante de abandono del tratamiento y se han intentado incluir, hay muchos estudios que ya están a favor de el uso de probióticos, digamos, como una terapia coadyuvante, y entre ellos ha sido el lactobacillus el más estudiado, y se sugiere en las últimas guías que hay un posible papel coadyuvante y también el beneficio que ofrece para prevenir o tratar lo que es la diarrea asociada a antibióticos. Y bueno, cuando no tenemos un antibiograma, como es nuestra realidad en la mayoría de nuestros países, pues tenemos que utilizar de forma empírica la triple terapia con inhibidor de bomba. Vamos a utilizar entonces altas dosis de amoxicilina o metronidazol por 14 días. También se puede utilizar como segunda línea una terapia cuádruple con bismuto durante 14 días. Entonces acá será bismuto, IBP, amoxicilina y metronidazol. Se ha considerado que en los niños mayores de 8 años se puede sustituir la amoxicilina por tetraciclinas. Y bueno, cuando tenemos esta combinación de amoxicilina como triple terapia, ¿verdad? Amoxicilina, claritromicina
y omeprazol, se ha visto que se ha conseguido inicialmente en las edades pediátricas una tasa de erradicación de alrededor del 90%. Sin embargo, los estudios que se han realizado y las últimas guías y revisiones de los últimos años han podido ver que hay un aumento importante de la resistencia alrededor de un 30%, específicamente con la claritromicina en niños. Y todo eso entonces pues ha condicionado el uso de este antibiótico entre los antibióticos de elección. Por lo tanto, amoxicilina, metronidazol y subsilato de bismuto durante 2 semanas ha conseguido muy buenos resultados con aproximadamente un 85% de la erradicación de esta bacteria superior a la que se ha conseguido con amoxicilina, claritromicina y omeprazol en el mismo periodo de tiempo. Entonces, por las resistencias bacterianas que existen en nuestros países a la claritromicina, se recomienda usar amoxicilina y metronidazol con bismuto en los niños menores de 12 años y ya la amoxicilina, la claritro y el omeprazol en los niños mayores de 12 años, ya que en estas edades la resistencia es mucho menor. Cuando vamos ya a hacer un test de diagnóstico para saber si el tratamiento que hemos utilizado ha sido efectivo, vamos a ir a nuestros test no invasivos que ya están validados, como es la detección de antígenos monoclonales en heces por ELISA o test de aliento, como le describí hace un ratito, con carbono 13. Esta determinación para verificar si el tratamiento erradicador fue efectivo debe hacerse 4 semanas después de haber terminado el tratamiento. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si se indica la prueba de forma inmediata, pues vamos a tener falsos positivos. Para el caso del IVP pueden ser solamente 2 semanas, pero los antibióticos sí deben ser 4 semanas. Entonces, una de las, digamos que dificultades que tenemos en nuestros países es el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y también de los familiares. Por lo tanto, es importante hacer estas recomendaciones apropiadas antes de tomar la medicación a fin de garantizar que el cumplimiento de la misma sea apropiado. Podemos hacer énfasis en la familia y transmitirle la importancia de realizar de forma apegada el tratamiento para así lograr una erradicación y también para reducir el riesgo de desarrollos de resistencias antimicrobianas. Podemos utilizar diferentes refuerzos para garantizar el apego, como por ejemplo hacer un diario de dosis. También podemos prevenir la aparición de efectos adversos con el uso o el empleo de probióticos y también podemos recordar el uso de la medicación después de las comidas que nos va a dar el beneficio de que va a mantener más tiempo el antibiótico en contacto con el bacilo y también que no vamos a tener molestias digestivas, ya que en muchos pacientes que son muy sensibles, el tomar esos antibióticos con el estómago vacío puede provocar molestias muy desagradables que pueden llevar al abandono del tratamiento. Vemos también acá que cuando entonces tenemos por alguna razón u otra fracaso terapéutico, acá ya es un poquito más complejo porque hay que hacer estudios de resistencias e instaurar un tratamiento según el antibiograma. Y recordemos que entonces esto implicaría repetir el estudio endoscópico para hacer nuevas muestras y a tomar una especial para un antibiograma con cultivo. Se han visto que los mejores resultados se han obtenido cuando se han hecho pautas de tratamiento de 2 semanas, porque anteriormente se veía que había mucho fracaso cuando solamente se dejaba
una semana de tratamiento. Y bueno, vemos acá entonces ya lo que sería nuestra terapia de rescate ante el fallo de un tratamiento, es actuar en consecuencia de ese antibiograma que tenemos que realizar. Y cuando tenemos cepas que que tienen una susceptibilidad a ambos fármacos, entonces se empleará esta triple terapia con sustitución recíproca entre claritromicina y metronidazol. Si la cepa resistente a algunos de ellos, entonces se recomienda una terapia triple con dosis altas de amoxicilina o la cuádruple terapia con bismuto, pudiendo entonces sustituir la moxa por tetraciclina en los niños que son mayores de 8 años. Pero si la cepa presenta doble resistencia, es decir, tanto para claritromicina como para metronidazol, entonces la recomendación es alternativa no emplear previamente durante el tratamiento inicial, sino que vamos entonces a realizar un nuevo estudio endoscópico con realización de cultivo para hacer el tratamiento dirigido en caso de no lograr ningún crecimiento, pues lo que haríamos es tratarla como si presentara doble resistencia, que es como dijimos anteriormente, utilizando dosis altas de estos antibióticos. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, sabemos que aunque en pediatría no se han reportado ningún caso de adenocarcinoma gástrico asociado a Helicobacter pylori, sí sabemos que ya en pacientes adolescentes se puede presentar atrofia y metaplasia de la mucosa gástrica, por lo tanto, estas personas en la edad adulta pueden llevar al riesgo de presentar una enfermedad como adenocarcinoma. Hay un estudio reciente que constata la predicción para el desarrollo del linfoma MAL en niños que están infectados con esta bacteria. Y bueno, aquí simplemente mostrarle las diferentes dosis. Tenemos aquí lo que son las dosis estándar de tanto del IVP como de los diferentes antibióticos y de las sales de bismuto y ya las dosis máximas diarias que serían posible utilizar. Aquí este es un algoritmo muy interesante. Este algoritmo pues básicamente resume todo lo que acabamos de mencionar. Creo que es importante que los tengan porque es una guía muy rápida, principalmente para el tema del tratamiento, ya que aquí, como podemos ver, vamos a tener a mano la guía para utilizar los antibióticos según la sensibilidad cuando ya es conocida versus cuando no tenemos la sensibilidad antibiótica conocida. Ya luego, cuando se confirma, saber si hubo erradicación o no y la línea en la que vamos a seguir en caso de que no haya erradicación. Los antibióticos que serán utilizados, aquí lo podemos ver que están bastante resumidos y es importante porque esto nos ayuda a agilizar en la elección y en la elección correcta de los antibióticos. Y bueno, ya para finalizar, solamente decirles acerca de la prevención, y es que sabemos que esta bacteria o la infección por la bacteria Helicobacter pylori sigue siendo en nuestros países un importante problema sanitario realmente a nivel mundial, ya que la úlcera péptica y el cáncer gástrico que producen tienen una morbimortalidad considerable y aunque no son patologías que son encontradas con frecuencia en niños, sabemos que estos niños, si la enfermedad no es detectada, pues en algún momento se van a convertir en adultos. Por lo tanto, la carga de la enfermedad va a recaer de forma, digamos que desproporcionada en estas poblaciones que tienen menos recursos. Y el mayor impacto en la reducción de esta carga va a depender de mejoras en las condiciones socioeconómicas que interrumpen la transmisión, cosa que vemos muy lejana y principalmente luego de la pandemia de COVID-19 hemos visto que ha empeorado la pobreza en aquellos países que estaban en vías de desarrollo.
Esto, por lo tanto, ha observado en muchas regiones del mundo, pero la prevalencia en la infección sigue siendo alta en estas regiones en las que esas mejoras que se necesitan para mejorar el estilo de vida son muy lentas. Así que muchísimas gracias por su atención y estoy aquí a la orden para las preguntas.